Ahora vamos con la sección 2, que corresponde a el examen químico de orina. Fíjense que para la realización del examen bioquímico o químico de la orina, ¿okay?, la mayoría de los laboratorios utilizan tiras reactivas formadas por una serie de almohadillas. Acá la pueden más o menos visualizar, ¿ok?, que contienen diferentes sustancias químicas. El especialista del laboratorio, en este caso el bioanalista, sumerge la tira en la orina para que reaccione con los productos químicos de las almohadillas y estas cambien de color. Esa es más o menos el proceder realizado por el bioanalista para que ustedes más o menos tengan una idea cómo se realiza o cómo se determinan este tipo de valores, ¿ok? Ahora, ¿qué parámetros se evalúan en esta sección? Lo primero que vamos a encontrar es la densidad. Y fíjense acá que la densidad nos habla, ¿okay?, de la cantidad relativa de solutos disueltos en un volumen definido de orina. Recordemos que normalmente el 70 a 80% de los solutos corresponden a la urea. ¿Recuerdan la química sanguínea? La urea. Sí, sí. Ok. La urea es un parámetro que me sirve, entre otros más, para la evaluación de la función renal. Fíjense que el valor de la densidad, se obtiene al comparar el peso, mejor dicho, de un ml de orina con el de un ml de agua. Por lo tanto, la densidad nos indicará la capacidad del riñón para concentrar la orina. Eso es lo que me habla a mí de densidad. Ahora, los valores referenciales encontramos acá que van de 1015 a 1020. Es lo que consideramos como normal. ¿Qué pasa? Normalmente, ¿okay?, algunos laboratorios se rigen bajo otro tipo de consensos. Pasa en la hematología, les comentaba que pasaba en la mayoría de los exámenes de laboratorio, ¿ok?, que existen variaciones en los valores referenciales. Por lo tanto, se pueden topar con laboratorios, ¿ok?, que utilicen otro tipo de valores referenciales, otro tipo de consensos, ¿ok?, que van de 1015 a 1025 e inclusive existen otras bibliografías que me hablan como valores referenciales de 1010 a 1030. Este que visualizan acá, según, ¿ok?, el manual de nefrología Avendaño, que es la fuente bibliográfica que utilizo, o el material que yo les proyecto acá, según actualizaciones, fisiológico es 1015 a 1020, ¿okay?, para que lo tomen en cuenta. Ahora nos topamos con los valores patológicos. Si ya yo sé que mi referencia o lo fisiológico de una densidad en la orina es desde, en este caso, hasta parámetro como el que visualizamos acá, inferior o superior, porque recordemos que lo patológico es aquello que va por debajo o por encima, disminuido o elevado, cualquier sinonimia útil acá, a los valores referenciales, es lo que yo considero en este caso patológico. Se aplica también a la densidad. En este caso, un valor de densidad inferior a 1010, ¿ok?, recibe el nombre de hipostenuria. Y eso me habla a mí de una orina hipotónica. Y cuando hablo de hipotónica, es una orina con una concentración de solutos de elementos bajo. ¿Ok? ¿De qué me habla la hipostenuria o una densidad disminuida? Es común en un paciente, en este caso, con poca cantidad de solutos, muy bien sea como electrolitos, pacientes con déficit de sodio, potasio, calcio o magnesio, ¿ok?, o de componentes orgánicos como en este caso la glucosa, hierro, cobre o el zinc, ¿ok?
También se ve en el caso de personas con tratamiento diurético, ¿ok? Porque los diuréticos promueven a la micción. Es un paciente que, por lo general, tiene una olaquiguria fisiológica, si pudiésemos referirlo de esta forma, porque es normal, es condicionada por el fármaco. Los pacientes hipertensos con tratamiento de base de diuréticos pueden tener una densidad disminuida, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Trastornos en la síntesis, función y concentración de la hormona antidiurética. Bueno, estamos hablando de también elementos hormonales basados en su formación académica, pues, para que no sepa, la hormona antidiurética, ¿ok? Regula la micción y solutos. Ella es la que mantiene o ayuda a mantener el equilibrio hídrico. Los líquidos ingeridos son los líquidos excretados. Tubulopatías o la pielonefritis, ¿ok? Son trastornos que comprometen ya las estructuras renal, ¿ok? Y me pueden dar también una densidad disminuida o hipostenuria. ¿Ok? Estas son las causas principales. Importante a que las asocien. Ahora, por el contrario, y fíjense que acá manejo yo 1030, ¿ok? Es la referencia de una densidad, a pesar de que dijimos que la densidad tiene valores fisiológicos que de 1010 a, pregunta, 20-30. es uno de los parámetros, pero recuerden que bajo valores fisiológicos, yo les mencioné que lo correcto o lo más cercano a lo fisiológico sería considerarlo hasta los 1020. Ajá. Ok, bueno. Porque cuando hablamos de hipertenuria parte de los 1030, si yo tengo como valor fisiológico que lo normal sería de 1010 a 1020. Bueno, porque es a partir de una densidad de 1030 que yo voy a considerarlo una orina hipertónica, hipertenuria. Un paciente con una densidad de 1025 todavía pudiese considerarse fisiológico. ¿Ok? Así que para hablar de hipertenuria, es importante saber que la densidad tiene que ser mayor a 1030. Y cuando vemos una densidad elevada, una hipertenuria, eso con mucha frecuencia se ve en el paciente con deshidratación moderada o severa. Paciente con fiebre o enfermedades gastrointestinales, bueno, la fiebre por sí mismo puede conllevar un cuadro de deshidratación o constituye un estado, ¿ok? Con alta demanda metabólica orgánica y eso también se va a ver reflejado acá. Enfermedades gastrointestinales. Recuerden, muchas de las enfermedades gastrointestinales, más allá de aquellas que cursan con vómito o diarrea, ¿ok? Pueden conllevarme también a cuadros de deshidratación. La diabetes mellitus también es una causa común de densidad, porque recuerden que el paciente diabético tiene un exceso de ¿qué en sangre? Un exceso de grasa. Pudiese ser, sí. Glucosa. Exactamente, glucosa. El paciente diabético tiene una alta concentración de glucosa en sangre y por lo tanto, como tiene un exceso de glucosa en sangre, lo más probable es que ese paciente también tenga exceso de glucosa en orina. ¿Ok? Insuficiencia adrenal, porque un riñón o las estructuras circundantes tengan un compromiso de relación renal también, me van a aumentar o me van a promover el exceso de solutos. Y es algo que también se ve reflejo en la insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Recuerden que densidad es igual a hablar de solutos, de los elementos de desecho que contiene la orina. Hablar de hiperstenuria me habla de una orina con una alta concentración de solutos,
de elementos excretores. ¿Ok? Y estas son las principales causas. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok. El pH es otro de los elementos acá que estudiamos. Fíjense que ustedes van a considerar cuando evalúen el pH, que de por sí la orina suele ser ácida. Y el pH normal de la orina suele oscilar entre los 4,5 a 6. Y ustedes se preguntarán, ¿la orina es ácida en sí? ¿Por qué? Por la presencia de ácido úrico. Pero fíjense que esta puede variar ligeramente ácida, es decir, tornarse de ácida a ligeramente ácida y tener una valoración que oscila entre los 6 a 8. ¿Ok? Entonces, estos son los valores fisiológicos o normales del pH. De 4,5 a 6, cuando decimos que la orina es ácida, o de 6 a 8, cuando hablamos de una orina ligeramente ácida. ¿Ok? Recordemos que los riñones juegan un papel importante en el equilibrio ácido-base. Por ello, cualquier enfermedad o alimento que altere la cantidad de ácidos, que es lo que conocemos como acidosis, o en su defecto de bases, que es lo que conocemos como alcalosis, eso se va a ver reflejado directamente en el pH de la orina. ¿Ok? Así que vamos a los valores referenciales. Entonces, hablamos de un pH normal o promedio, aquel que se ubica entre 6 y 8. ¿Ok? Neutro, también descrito como óptimo, aquel que va de 7 a 7,5. Normal límite es aquel que va de 4,5 a 6. Ahora, no es común hallar tantos valores referenciales fisiológicos y esto puede confundir un poco, ¿ok? Es más que claro. Así que yo les recomiendo utilicen una regla más directa, que es entonces establecer como valor referencial de 4,5 a 8. Es la amplitud, ¿ok? Para que se ahorren, dado que todos, indistintamente de qué rango se ubique el pH, son fisiológicos. Ya saben que normal o el límite es hablar de un pH de 4,5 a 8. ¿Ok? Ahora, ¿qué valores son patológicos en el pH urinario? Bueno, cuando un pH se encuentra igual o menor a 4,5, ¿ok? Hablamos de acidosis. Y eso es indicativo o de que el paciente pues estuvo expuesto a un ejercicio intenso con mala reposición hidromineral, sea en el caso de esas personas que realizan un ejercicio físico extenuante, ¿ok? Significativo, pero no se hidratan posteriormente. Se da en el caso también de pacientes que se someten a ayunos prolongados, pacientes con deshidratación o con una dieta de alto contenido proteico. Pero, y más importante acá, en infecciones urinarias, sobre todo aquellas bacterias productoras de ácido, y es el caso de la Escherichia coli. La Escherichia coli o E. coli, como es conocida, se van a dar cuenta que es en el 80, diría que hasta inclusive el 90% de las infecciones del tracto urinario involucran o está producida por esta bacteria. ¿Ok? Acidosis metabólica. Bueno, es el otro escenario posible a generar un pH inferior a 4,5, que es lo que conocemos como acidosis. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean un pH inferior a 4,5, hablan de acidosis y lo van a asociar a, y el paciente al momento de tomar la muestra, ¿ok? Estuvo sometido a ayuno, si es un paciente que realizó un ejercicio físico considerable, si fue un paciente
que tenía signos de deshidratación, si es un paciente que previo a la recolección de la muestra, un alto contenido proteico, ¿ok? O en su defecto, si es un paciente que está teniendo síntomas, signos propios de una infección urinaria. Eso es más o menos lo que a ustedes les orienta a las causas probables de la disminución del pH. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok. Ahora, el pH que por el contrario se encuentra aumentado, es decir, un pH igual o superior a 8, ¿ok? Me habla de alcalosis. Y alcalosis es el término asociado a alcalino, a un medio menos ácido, ¿ok? Y es indicativo de, en primer lugar, los riñones están eliminando inapropiadamente los ácidos, ¿ok? Acidosis tubular renal, eso es una condición. Aunque, hablando acá con mayor apoyo estadístico, la mayoría de los casos, infección del tracto urinario también, se da en el caso de los vegetarianos que no tienen un consumo considerable de proteínas y por lo tanto no se pudiese esperar que el pH estuviese más orientado medio ácido. O, como les mencionaba, y he aquí la importancia de lo que citamos anteriormente, muestras viejas. Es ese paciente que deja pasar más de 4 horas desde la obtención de la muestra hasta que la lleva al laboratorio para su posterior análisis. Por ello es que es importante que el paciente tenga esa recomendación, que no deje prolongar mucho el tiempo entre la obtención de la muestra hasta que la lleva al laboratorio para su análisis. Recuerden que desde el momento en que son llevadas al laboratorio, no son sometidas directamente al análisis. Es decir, esas muestras de por sí ya, una vez son entregadas al laboratorio, están sometidas allí a espera. Así que, bueno, importante eso allí. Reacción es el otro parámetro que van a encontrar reportado. Y fíjense que este tiene relación con el pH urinario. Recuerden que en el uroanálisis, cuando valoramos coloración, también valoramos aspecto. Y son parámetros que van de la mano, están correlacionados. Lo mismo pasa con la reacción en este caso. La reacción es el parámetro que va vinculado o tiene relación con el pH. Porque cuando un pH es inferior a 7, el laboratorio nos va a decir, nos va a reportar como una reacción ácida. Mientras que si el pH es superior a 7, por supuesto va a tener una reacción alcalina. ¿Okay? Las proteínas. Fíjense que es otro parámetro importante aquí a valorar. La almohadilla de las proteínas, se recuerdan que esto es realizado con una serie de almohadillas a través de la tira reactiva de las que le hablé. Bueno, la almohadilla de las proteínas, ¿ok? Nos indica de forma estimada la cantidad de albúmina en orina. Recuerden que la albúmina, ¿recuerdan la albúmina? Lo vimos en la química sanguínea, es una proteína, ¿ok? Ok. La albúmina constituye alrededor del 60% de las proteínas de la sangre. Normalmente, ¿qué pasa? No debería haber proteínas en la orina. Y si están presentes, están de una forma tan mínima, ¿ok? Que prácticamente se pudiese considerar nula. Por lo tanto, aquí ya empezamos a ver unos parámetros un poco más directos, ¿ok? Los valores referenciales que tenemos es que las proteínas deberían ser ausentes o negativas. Eso es lo normal. Es lo que nosotros deberíamos esperar encontrar en el uroanálisis. Proteínas negativas, ausentes, porque estas deberían estar presentes en sangre. Ahora, se preguntarán, entonces, ¿qué pasa cuando yo encuentro proteínas detectadas en la orina? Es decir, cuando el laboratorio me las reporta como presentes o en su defecto positivas. Yo al momento
de detectar proteínas presentes en la orina, me voy a un parámetro que es bueno. Esto es relativo, ¿ok? Porque no todos los laboratorios suelen reportarme esto que conocemos acá. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Esto es lo que conocemos como cruces. Son conocidas así. Y podemos ver una cruz, dos cruces o tres cruces. Dependiendo del número de cruces, yo le asigno una estimación. Una cruz me habla de proteínas leve, dos cruces moderada, tres cruces me habla a mí de severa. ¿Ok? Esto puede que no esté presente. Puede que el laboratorio simplemente les hable de proteínas presentes o positivas. Si esto no está presente, ustedes entonces tienen que solicitar al laboratorio, ¿ok? Un examen de proteína, en este caso proteinuria. Pero la mayoría de los laboratorios suele ser consciente de ello y las reportan. Así que cuando ustedes vean, entonces, proteínas presentes o positivas, hablen de proteinuria. Y la proteinuria, el término mismo lo dice, es la presencia de proteínas inuria presentes en la orina. Y puede ser en dependencia del número de cruces, leve, severa, moderada o severa. Leve, moderada o severa. ¿Qué me indica a mí la proteinuria? O cuando yo veo proteinuria, ¿en qué debo pensar? Bueno, en el caso de individuos sanos, ¿ok? Pudiese ser algo temporal, ¿ok? Si es el caso del paciente con estrés, realizó previo a la toma de la muestra un ejercicio intenso, si el paciente padecía de fiebre o el uso de medicamentos, es el caso del paciente que toma aspirina como antiagregante plaquetario. Es el caso también pacientes con exposición constante o casi permanente al frío o el embarazo, que es una situación fisiológica. Así que si algún día tienen en sus manos la muestra, un análisis de una paciente embarazada, una gestante, saben que la proteinuria puede ser un hallazgo fisiológico o común. Vamos a llamarlo común, no lo denominemos fisiológico. ¿Ok? Para que no se alarmen y no piensen que la paciente está pues cursando con algo más considerable. ¿Ok? Por ello yo les digo, y es algo que van a escuchar de forma reiterada durante el taller, interrogatorio al paciente, porque la forma de yo saber si esto puede ser patológico o condicionado es saber si el paciente estuvo sometido a estos factores, ya sea, como les cité, estrés, ejercicio intenso, febril o un paciente con consumo de fármacos como la aspirina. Población especial, por supuesto, las mujeres embarazadas. ¿Okay? ¿Quedó claro? Sí. Sí, Doctor, en caso tal que se encuentren las cruces, ¿esas estarían en esa misma posición que usted muestra en la imagen? Así es, Bruno. O, ¿Sí? Así tal cual como salen visualizadas acá estaría. Normalmente cuando el laboratorio las reporta, claro, no las tres, por supuesto, pero puede que te reporte solamente una cruz acá, entre paréntesis, puede que te reporte entre paréntesis solamente dos cruces o entre paréntesis solamente tres cruces. En dependencia del número de cruces, tú hablas de leve, moderada o severa. ¿Ok? ok, doctor. Ahora, ¿cuál sí puede ser la causa patológica? Es común encontrarla en este caso en pacientes con cistitis, ¿ok? Cistitis, infección a nivel de la vejiga, cistitis, inflamación y o infección ubicada a nivel de la vejiga. Uretritis, uretra, tritis, siempre me va a hablar de infección o en este caso también inflamación.
¿Ok? Normal también en secreciones vaginales o la balanopostitis. Para el que no conoce lo que es la balanopostitis, en el sexo masculino, ¿ok? Los hombres, ¿ok? Afección a nivel del glande. Sobre todo se ve esto en enfermedades de transmisión sexual. Eso sí, y que quede claro, la proteinuria en estas circunstancias que les acabo de citar, ya sean infecciones a nivel de la vejiga, uretritis, la uretra, por secreciones o infecciones de transmisión sexual, ¿ok? La proteinuria, si está presente, tiene que ser leve, porque si ustedes ven que es una, en este caso, proteinuria moderada o severa, esto no debería relacionarse. En este caso, hablamos de una insuficiencia renal, que es algo característico tanto en el paciente con síndrome nefrótico como síndrome nefrítico, y estas son patologías, digamos, complejas, que les recomendaría, pueden ir asomando como estudio independiente estas patologías porque son muy interesantes de verdad. El síndrome nefrótico y síndrome nefrítico son afecciones renales cuya, digamos, presentaciones habituales suele ser la proteinuria, sobre todo en el síndrome nefrótico. ¿Ok? Vuelvo y le repito, yo entiendo que su grado de formación académica, por su nivel académico, hablar de patologías quizás es algo que va más allá actualmente, pero por lo menos me interesa que ustedes tengan una asociación en la medida que ustedes van nutriéndose cada día más en lo patológico, en las enfermedades, por lo menos que ustedes puedan ya asociar causas probables es suficiente. ¿Okay? Más adelante, o si lo quieren hacer como estudio independiente, nutrirse en síndrome nefrótico y síndrome nefrítico para que vean más o menos de qué van esas enfermedades, esos trastornos, pues sería buenísimo también. ¿Okay? Pero estas son las causas principales, chicos, a tomar en consideración cuando percaten proteinuria. Y en caso de que tenga proteinuria, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? O sea, dejar de comer proteína. No, bueno, recuerda que en este caso la proteinuria, cuando tú la ves asociada no va tanto de la mano a este caso, si te fijas acá, en condiciones normales, que es la excepción que cité al principio, no se incluye ingesta excesiva de proteínas, porque más allá de que el paciente tenga un exceso en la ingesta de proteínas, el hecho es que las proteínas no deberían estar aumentadas en la orina o no deberían estar presentes en la orina. En tal caso, las altas concentraciones siempre se percatan en sangre. ¿Ok? Así que en este caso, si tú detectas un paciente con proteinuria, ya sea leve, ¿ok? Tú te vas directamente a el interrogatorio. Te aseguras que ese paciente no tenga esa proteinuria leve por cualquiera de estos factores condicionantes. Por ejemplo, muchos pacientes que cursan con una enfermedad en curso, por lo menos las infecciones urinarias o las infecciones del tracto urinario, pacientes van y realizan la prueba febriles, ¿ok? Por eso se dan cuenta que muchas veces en los laboratorios el bioanalista previo a aceptarles a ustedes la muestra o antes de realizarles la extracción de la muestra, la obtención de la muestra, siempre les pregunta si cursan con fiebre, porque ellos no suelen aceptar muestras con el paciente en estado febril porque precisamente puede dar falso positivo, ¿ok? Es el caso de las proteínas y se van a dar cuenta que es el caso también de otras valoraciones que vamos a ver más adelante. Pero importante que sepan es eso, las proteínas no deberían estar presentes en la orina. Y cuando están presentes, ustedes se dirigen directamente a estas tres causas o a estos tres grupos de causas probables. ¿Okay? Una, por supuesto, más grave que la otra. Sobre todo, cuando vean tres cruces, piensen en ya una insuficiencia renal, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Cuando vean dos cruces, por lo general, las proteinurias moderadas suelen deberse a este tipo de infecciones.
Ahora, una proteinuria leve pudiese ser causada por estos factores condicionantes, ¿ok? O en su defecto, infecciones no tan consideradas. ¿Quedó claro? Claro. Ok, doctor. Ok. Y fíjense ahora que el otro parámetro a considerar es la glucosa. Tal y como sucede con las proteínas, este parámetro lo que nos permite es descartar la presencia de glucosa en la orina, misma que tiene carácter patológico porque en realidad la glucosa no debería estar presente en la orina en condiciones normales. Así que, como valor referencial, siempre tomen en cuenta que tanto las proteínas como la glucosa no debería estar presente. Es decir, el laboratorio debe reportarla como ausente o negativa. Eso es lo que yo esperaría conseguir y consideramos normal. Ahora, cuando está presente o positiva, como pasa también con las proteínas, nos las pueden reportar también con cruces. Una cruz leve, 2 cruces moderadas o 3 cruces, en este caso, severa. ¿Cuál es el término para yo referir a presencia de glucosa en la orina? Glucosuria. Glucosa, suria, urinario. Glucosuria, presencia de glucosa en la orina. Y ahora, ¿qué nos indica la glucosuria? Exceso de glucosa en sangre. Y eso es algo que sucede con mucha frecuencia en pacientes diabéticos, sobre todo aquellos no controlados o que cursan con una crisis de hiperglicemia, en este caso, ¿ok? Otra causa puede ser la reducción del límite de reabsorción renal. Es decir, cuando un riñón, la estructura renal, ya se deficiente o el exceso de glucosa es tal que en la sangre ya los niveles son sumamente altos y sobrepasan el límite, como un mecanismo, ¿ok?, compensatorio, los riñones empiezan a eliminar esa glucosa excesiva por la orina para, por supuesto, reducir su concentración en sangre. Fíjense que eso es un mecanismo de defensa, un mecanismo, diríamos más bien compensatorio a nivel renal que permite excretar el exceso de glucosa en sangre. Y si se observan o se aprecian, es lo mismo que acontece con las proteínas. Cuando hay un exceso de proteínas sumamente elevado en sangre, los riñones empiezan a excretarla como un medio para disminuir sus altas concentraciones en sangre. Ahora, ¿qué otras circunstancias pueden darme glucosuria? La enfermedad hepática, fármacos, ¿ok? Es el caso de alguna variedad de diuréticos como la hidroclorotiazida o diuréticos en general, o el embarazo. Y esto ya hablo como una situación normal, ¿ok? El embarazo no solamente, ya saben, me puede dar, digamos, una proteinuria leve, sino que muchas veces también la glucosuria leve puede ser algo común en el embarazo. Fíjense que en las embarazadas hasta el momento podemos conseguir, en este caso, ciertas alteraciones que pudiesen no ser signos de alarma. ¿Ok? ¿Cuánto resta para la sesión?